Listo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de la Fundación Pro Bono en el que conversaremos al respecto de reglamento interno de trabajo y todas esas actualizaciones necesarias para este año. La Fundación Pro Bono es una entidad sin ánimo de lucro que desde 2009 se ha dedicado a trabajar en pro del acceso a la justicia para la población vulnerable del país y las entidades del orden social que las asisten, conectándolos así con servicios jurídicos de calidad y sin costo, también como educando y capacitando a comunidades. Mi nombre es Diana García, yo soy la líder de educación jurídica y el día de hoy nos acompaña como panelista Juan Miguel Cortés. Juan Miguel es consultor y abogado en temas de derecho laboral y migratorio. Tiene más de 8 años de experiencia en el manejo de asuntos laborales y migratorios, asesorando a empresas nacionales y extranjeras. Cuenta con experiencia en litigios ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. También ha sido consultor de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional del Trabajo. Fue miembro del equipo que asesoró el trámite de la reforma laboral del 2025 en el Congreso de la República y en Chapman Wilches es coordinador de la Unidad de Análisis y Gestión del Conocimiento y del área de Derecho Migratorio y actualmente también es coordinador pro bono. En ese sentido, Juan Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Diana y a la Fundación por darnos este espacio para poder conversar con las organizaciones de base social y en general con todas las organizaciones que trabajan por mejorar las condiciones de las personas y el acceso de muchas personas a los servicios, que es lo que buscan estas organizaciones de base social. Hoy, dentro de los contenidos que la Fundación Pro Bono ha desarrollado para poder compartir junto con las organizaciones, vamos a estar abordando el que tiene que ver con reglamento interno de trabajo. La idea es pues que podamos revisar qué es lo que la ley laboral nos trae en relación con el reglamento interno de trabajo, cuáles son los principales puntos que las organizaciones de base social y las organizaciones que trabajan en general por el acceso a servicios y derechos de las personas deben de tener en cuenta como empleadores, porque es importante un reglamento interno de trabajo, para qué sirve un reglamento interno de trabajo y en general para todos los aspectos que es funcional tener un reglamento interno de trabajo. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar y poder presentar, poder dar así inicio con este espacio para todos. Bueno. El reglamento interno de trabajo. Mucho se dice o mucho se considera en relación de lo que es el reglamento interno de trabajo. Mucho se habla en relación a lo que es este documento como tal, pero hoy vamos a hacer unas precisiones. Incluso muchos empleadores le tienen, no llamémoslo un miedo, pero sí un pavor a adoptar un reglamento interno de trabajo. Dicen que si lo adoptan mal, que si lo hacen en una forma que no es la correcta o no es la debida, o de qué manera lo pueden hacer para que el reglamento interno de trabajo no se convierta en un arma de doble filo para quienes son empleadores. Y aquí hay que hacer una precisión antes de poder entrar en materia, o quisiera hacer una precisión antes de entrar en materia, que tiene que ver principalmente con que el reglamento interno de trabajo no es solamente para las empresas, porque muchas veces también tenemos en el imaginario que las empresas son las que deben de tener un reglamento interno de trabajo, pero no, todos los empleadores deberían de tener, o ya vamos a ver, un reglamento interno de trabajo, sean o no que estén obligados por la legislación. Ya vamos a entrar en detalle quiénes están obligados, quiénes no están obligados a tener un reglamento interno de trabajo, pero todas las personas que sean empleadoras en Colombia deberían de tener un reglamento interno de trabajo. Llámense empresas, llámense organizaciones de base social, llámense empresas que trabajan por permitir el acceso de las personas a la realización de sus derechos humanos o permitir el acceso a las personas a los servicios que se presentan como tal en la sociedad. Entonces, por lo tanto, el reglamento interno de trabajo es esencial para el desarrollo misional de cada empleador y para el relacionamiento con los trabajadores. No es solamente un mecanismo para crear para poner orden, principalmente ese es su objetivo, poner orden al interior de las organizaciones, pero el reglamento también nos sirve para que podamos tener o para que los empleadores puedan establecer unas reglas de juego.
unas reglas de juego que van más allá de si son empresas, unas reglas de juego entre la organización o el empleador y los trabajadores. Entonces, este es un primer mito para que lo vayamos desmitificando en el espacio y podamos ir con otra mentalidad a abordar lo que es un reglamento interno de trabajo y por qué y el porqué de su importancia. Entonces, ¿qué es el reglamento interno de trabajo ya entrando en materia? El reglamento interno de trabajo no lo define la legislación, pero nosotros podemos definirlo o a partir de algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, nosotros podemos definir el reglamento interno de trabajo como un conjunto de normas que regulan las condiciones laborales, así como los derechos, deberes y prohibiciones que rigen la relación entre empleador y entre trabajador. Entonces, ¿cómo así un conjunto de normas? La idea del reglamento interno de trabajo es que sea un compendio, es decir, que todas las reglas que tienen, que tienen los empleadores puedan estar reunidos en un solo documento. Reglas como, por ejemplo, como cuáles. Si en su organización ustedes están acostumbrados a enviar una circular con el horario de trabajo, esa circular es una norma interna de su organización. Si en su organización ustedes están acostumbrados a pegar dentro de las carteleras que se ven algunas organizaciones, algunas reglas de uso, por ejemplo, no sé, del uso de la nevera para las personas quienes llevan el almuerzo, o unas reglas de uso sobre el horno microondas para las personas quienes deben de calentar la comida, el almuerzo que llevan para trabajar. Eso es una norma interna de ustedes como empleador. Si ustedes como por ejemplo envían a través de correos electrónicos instrucciones relativas a la forma como se debe de realizar el trabajo, esa es una norma interna de la compañía. Entonces, las empresas, bueno, las empresas o los empleadores en términos, y perdón, aquí pido una disculpa cuando me refiero a empresa, no me refiero a empresa como tal, a la compañía o a la empresa, sino que me refiero al empleador en específico o como un sinónimo de empleador. Intentaré utilizar la palabra empleador. Sé que aquí hay pocas empresas, sino más que todo organizaciones sociales, pero cuando me refiero a empresa es haciendo una sinonimia empleador. Pero todas estas son normas internas que tienen los empleadores. Y todos los empleadores tienen normas internas, que en primer lugar nosotros recomendamos siempre esas normas internas estén por escrito. Sabemos y conocemos que en muchos casos muchas de las normas se dan verbalmente, hay instrucciones que se dan de manera oral, que no se encuentran escritas en ningún documento o en ningún lugar. Nosotros, en primer lugar, la recomendación es que estas normas permanezcan escritas, que ustedes las puedan poner en una circular, en una cartelera, en un correo electrónico, según los medios que ustedes tengan disponibles para que los trabajadores los conozcan. Pero más allá también de que estén escritas, el reglamento interno de trabajo lo que pretende es agrupar todas esas normas que tienen ustedes como empleadores y que estén en un solo documento, que estén en un solo documento que regule la relación entre el empleador o la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Ese es el objetivo final que tiene un reglamento interno de trabajo. Y vamos a ver más adelante cuál es el contenido que debe de tener el reglamento interno de trabajo, obligatorio por ley, algunas sugerencias que nosotros o que les puedo hacer en relación con la practicidad del reglamento interno del trabajo, pero eso es lo que es un reglamento interno de trabajo en esencia, es recoger en un solo documento todas las normas que regulan las condiciones laborales de la empresa entre empleador y entre trabajador, en el cual hay derechos de los trabajadores y derechos de las empresas, deberes de los trabajadores y deberes de la empresa y prohibiciones de los trabajadores y de las empresas. Y aquí una precisión muy importante que también vamos a ver más adelante. Como el reglamento interno de trabajo responde o debería de contener derechos, deberes y prohibiciones de la empresa y son normas del empleador, ustedes tienen que hacer un reglamento interno de trabajo a su medida. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a internet y buscan modelo de reglamento interno de trabajo, lean muy bien. Lean que todas las apreciaciones que se encuentran dentro de ese reglamento interno de trabajo la apliquen a ustedes como empleador, porque o de no, en primer lugar van a tener un reglamento interno de trabajo que no les aplica y en segundo lugar van a tener vacíos normativos que pueden generar mayor conflictividad laboral. Y les coloco un ejemplo.
los bancos o las entidades financieras, principalmente los bancos, acostumbran a tener del reglamento interno de trabajo que una de las prohibiciones que tienen, que se tiene, uno de los deberes que tienen los trabajadores bancarios es que al momento de hacer los arqueos de caja, esos arqueos de caja no puede haber ningún faltante y lo tienen redactado de una manera. Es deber del trabajador del banco, llámese cajero, llámese asesor comercial, llámese asesor bancario, como quiera que se llame, que al finalizar su jornada laboral y hacer el arqueo de caja no puede haber ningún faltante. Ese es claramente un deber que tienen los trabajadores de un banco. Pero si ustedes son una organización social que se dedican a hacer proyectos sociales que tienen trabajadores que no manejan caja, sino que la caja se maneja directamente desde la dirección de la organización, ese es un deber que no está a cargo o que no es aplicable en el entorno de la realidad de ustedes como empleadores. Entonces es muy importante cuando tengan esos reglamentos internos de trabajo, cuando usen esos modelos de reglamento interno de trabajo, que sean muy cuidadosos al revisar todo lo que tiene ese reglamento interno de trabajo, que no tenga algunas normas que no les aplique o que les pueda generar conflictividad laboral. Entonces, por ejemplo, en algunos reglamentos internos de trabajo se regula, y les voy a colocar un ejemplo para las citas médicas, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante, que con la reforma laboral, una de las obligaciones que tienen los empleadores es entregarle o darle el permiso para que sus trabajadores asistan a citas médicas de urgencias. Permisos remunerados, cabe aclarar. Entonces, hay reglamentos internos de trabajo aplicables en entornos, en lugares que no son muy grandes o que no son, por ejemplo, ciudades intermedias, llamémoslas Manizales, Armenia, en donde dicen que el permiso para asistir a la cita médica, de conformidad con la ley 2455 del 2466 del 2025, es de 30 minutos. Claro, en una ciudad intermedia como Manizales, quizás ir y volver y que lo atienda el médico en 30 minutos puede ser viable, o pongámosle una hora, que la persona pueda ir, pueda volver. Pero, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que es tan caótica, que tiene que ver con la movilidad, esa es una regulación que tiene el reglamento interno de trabajo que no es aplicable a la realidad que viven los empleadores. Porque aquí nada más nos podemos estar gastando, yo estoy en Bogotá, nos podemos estar gastando una hora de desplazamiento para ir a la cita médica, más otra hora de desplazamiento de regreso mientras hay atención, mientras se espera, serían mínimo 3 horas y media, 4 horas para la atención. Pero en el reglamento tenemos que es una hora, lo único que se da de permiso. Entonces, esa norma que está en el reglamento interno de trabajo podría en la práctica generar una mayor conflictividad laboral, porque ustedes como empleadores podrán decir es que el reglamento solamente dice que una hora, el trabajador por otra parte va a decir sí, pero en una hora es imposible que en una ciudad como Bogotá yo pueda ir y pueda volver para cumplir con la cita médica y eso va a generar conflictividad laboral. Entonces, aquí hay dos ejemplos de, uno, normas que no les son aplicables a ciertos tipos de empleadores o la forma como se desarrollan, y dos, normas que no responden a la realidad de los empleadores y que podrían generar mayor conflictividad. Entonces, mucho cuidado. Revisen muy bien esos reglamentos, si bien ahí son los reglamentos internos de trabajo, son tipo, por así decirlo, es decir, tienen una misma estructura, el contenido que hay dentro de los mismos, estén muy alertas o muy pendientes de que responda a las necesidades y a las realidades que ustedes tengan como empleadores. Juan Miguel, disculpa que te Entonces, interrumpo. Si ya estás pasando las diapositivas, no las estamos viendo. no, 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 Ah, bueno, no, listo, estoy en la primera, tranquila. perfecto, no hay problema. Entonces, cuál es el marco legal del reglamento interno del trabajo? El reglamento interno de trabajo se encuentra regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, especialmente en los artículos 104 a 121. Entonces, ya vamos a ver con detalle qué es lo que trae esta regulación, qué es lo que nos dice que el Código Sustantivo del Trabajo que deben de tener los reglamentos internos de trabajo. Ya lo vamos a ver con detalle. Y adicionalmente, que fue una reforma al artículo 115 del Código, la ley 2466 del 2025, que fue la reforma laboral del año pasado,
trajo una introducción de un cambio muy importante en los reglamentos internos de trabajo que tiene que ver con los procedimientos disciplinarios. Entonces, y que deben de estar contenidos en los reglamentos internos, pero ya lo vamos a ver más adelante. Muy, muy importante, y esto es súper esencial para que ustedes lo tengan muy presente. El reglamento interno de trabajo hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores, salvo estipulación en contrario. Entonces, este reglamento interno de trabajo, este conjunto de normas que ustedes adopten, se entienden, son parte del contrato individual de trabajo que suscriben con cada uno de sus trabajadores. No es necesario que aparezca como tal en el contrato de trabajo. Es decir, no es necesario que en el contrato de trabajo aparezca, hace parte integral de este contrato de trabajo el reglamento interno de trabajo. No, por ministerio de la ley, es decir, por disposición legal, el reglamento interno de trabajo hace parte del contrato individual de trabajo. Ahora, hay algunos contratos de trabajo que tienen la cláusula en específico que indica, hace parte integral de este contrato de trabajo el reglamento interno de trabajo. Nos parece una práctica muy adecuada que pueden implementar al interior de ustedes como empleadores para que no generen tanta conflictividad. Entonces, pueden incluir en esos contratos individuales de trabajo la anotación, hace parte integral de este contrato individual de trabajo el reglamento interno de trabajo y ese se entiende. ¿Por qué es importante esto, esta aclaración que, o esta precisión que les estoy haciendo en estos momentos? Y lo vamos a ver más adelante con las faltas disciplinarias. Porque en muchas ocasiones los trabajadores afirman es que eso no está incluido en mi contrato de trabajo, o cuando se les va a llamar la atención por una disposición o por haber cometido una prohibición prevista en el reglamento interno de trabajo o por no haber cumplido alguno de los deberes, los trabajadores les van a decir, ah, pero es que eso no está incluido en mi contrato de trabajo, entonces yo no estoy llamado a obligarlo. No, señor. Ahí la respuesta, e insisto, es el reglamento interno de trabajo hace parte integral del contrato individual de trabajo por disposición de la ley y por lo tanto los trabajadores tienen que atender ese reglamento interno de trabajo, así su contenido no esté en el contrato individual de trabajo. Entonces, esto en términos generales, tres conclusiones principales que podemos sacar de esta primera parte que llevamos hasta ahora. Primero, el reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas que debe de responder que regula las relaciones entre empresas y trabajadores y debe de responder a las realidades de ustedes, es decir, a las verdaderas operaciones que ustedes realizan. Segundo, el reglamento interno de trabajo hace parte integral del contrato individual de trabajo y por lo tanto ninguna persona, tanto empleador como trabajador, puede decir que lo desconoce porque no está incluido en un contrato individual de trabajo. Y en tercer lugar, lo, el reglamento interno de trabajo debe de contener como mínimo, aunque vamos a ver ya el contenido mínimo, los derechos, deberes y prohibiciones que rigen a la relación entre empleadores y entre trabajadores. Con eso ya podemos pasar mucho más específico. Bueno, aquí les voy a dejar una definición de la Corte que trae la Corte Constitucional o unos límites que trae la Corte Constitucional a lo que tiene que ver con reglamento interno de trabajo. Dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-934 del 2004, el reglamento interno del trabajo no se circunscribe tan solo a regular la actividad desplegada por el trabajador, sino una serie de situaciones jurídicas que obligan tanto a este como al empleador, el cual está obligado a adoptarlo cuando su empresa tenga un cierto número de trabajadores, someterlo a la aprobación de la autoridad de trabajo y publicarlo conforme lo disponen las normas legales para que tenga vigencia y validez. Pero ya vamos a ver eso, porque el requisito, por ejemplo, de sometimiento de aprobación del inspector de trabajo fue eliminado en la ley, en una ley del 2010 y por lo tanto ya no es obligatorio, esta sentencia es anterior. Entonces miren los pasos que nos trae la Corte y nos dice, el reglamento interno de trabajo, uno, es el conjunto de normas que regula la relación entre trabajador y empleador. Dos, tiene que ser aprobado, y aquí no aprobado por la autoridad, ya vamos a ver cómo quedó ese procedimiento de aprobación. Y tres, tiene que ser publicado. Y una vez publicado el reglamento interno de trabajo, es que va a ser obligatorio, pero ya lo vamos a ver con detenimiento. Bueno, ¿cuál es el objetivo del
reglamento interno de trabajo o para qué un reglamento interno de trabajo. ¿Por qué deberíamos de tener un reglamento interno de trabajo más allá de porque la ley nos le obliga a cierto tipo de empresas tener o de empleadores tener un reglamento interno de trabajo? Hay cuatro objetivos que uno puede perseguir con un reglamento interno de trabajo, que aun cuando ustedes no estén obligados como empleadores a adoptarlo, lo puedan hacer para cumplir con estos objetivos. El primero de ellos es que previene conflictos laborales al establecer expectativas claras entre las partes. Entonces, un reglamento interno de trabajo, al establecer normas, al establecer un marco sobre el cual se va a desarrollar la relación de trabajo, previene conflictos laborales. Es decir, evita discusiones. Por eso la importancia que les decía al inicio de que sea un reglamento que responda a sus necesidades. Un reglamento que de verdad tenga disposiciones normativas que respondan a la realidad que ustedes tienen como empresa, para que pueda prevenir esos conflictos, conflictos relacionados con temas de licencias, con temas de permisos, con temas de vacaciones, con temas de incapacidades, cómo se deben de gestionar. No solamente conflictos derivados de lo que tiene que ver con de lo que tiene que ver con justa, con la potestad disciplinaria que tiene la empresa. Porque ese no es solamente el objetivo del reglamento interno del trabajo que tiene que ver con los temas disciplinarios, sino también regular toda la relación entre empleador y trabajador. Segundo, mejora la productividad mediante la implementación de procedimientos organizados y eficientes. ¿Cómo así que mejora la productividad? Si desde el que se expidió la ley 2466 del 2025, la reforma laboral, las empresas tienen la obligación de entregarle a sus trabajadores una licencia para que puedan asistir a citas médicas con especialistas. ¿Para qué desgastarse cada vez que un trabajador les tenga que pedir a ustedes un permiso? Ustedes tengan que decirle, no, es que el permiso se tiene que primero que hacer ante la analista, ante la responsable de recursos humanos, como sean que le llamen. Luego ella se lo tiene que pasar a aprobación del director. El director revisará si lo aprueba o no. Y en algunas ocasiones ese permiso o esa licencia se entrega, podemos decir, en primer lugar, por un número determinado de horas. Entonces, por ejemplo, a un trabajador se le entregó por 3 horas y a otro trabajador se le entregó por 4 horas. Entonces va a venir el trabajador al que se le entregó por tres y va a decir, porque a mí me lo entregaste por menos tiempo que al otro trabajador. Y vamos a la misma clínica o al mismo centro médico, vamos desde la empresa. Entonces, para evitar ese tipo de dificultades, de ineficiencias, tener previsto cuál es el procedimiento en el reglamento interno de trabajo mejora la productividad. Entonces, un procedimiento claro para pedir licencias para citas médicas. El permiso se tiene que solicitar con por lo menos un día o días de antelación. Se tiene que presentar el permiso ante el responsable de recursos humanos. El responsable de recursos humanos tiene un día para responder el permiso. Luego de responder en ese mismo permiso, se le debe de informar al jefe inmediato de la persona y se tiene que decir en el permiso por cuánto tiempo se entrega la licencia para asistir. Mejoramos la productividad. Hay procedimientos definidos que nos permiten, pues, tener de manera organizada y eficiente ese tipo de procedimientos o ese tipo de temas que no sé, podrían generar un mayor caos o podrían generar productividad. Protege legalmente a a la empresa frente a posibles disputas o controversias. A la empresa entiendas empleador. Este es otro de los objetivos que tiene el reglamento interno de trabajo. Los protege a ustedes como empleadores, porque una de las recomendaciones que le hacía al inicio cuando hablábamos de que el reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores y que estén por escrito mucho mejor, porque se conoce cuál era el sentido literal por escrito que tenía la norma. No está abierto a que, no, disculpa, jefe, es que yo no le entendí. No, disculpen, es que yo no comprendí muy bien o eso no fue lo que me dijeron. Que pueda decir un trabajador, no, porque va a estar escrito y va a proteger al empleador de posibles disputas o controversias porque va a estar escrito y va a poder ser manejado. Fomenta un ambiente laboral positivo basado en la transparencia y el respeto mutuo. Cuando hay reglas claras, cuando hay reglas definidas, cuando hay un asunto que ya está establecido, eso permite que haya un ambiente laboral mucho más positivo en cuanto a transparencia y respeto mutuo. Yo voy a poder saber cuál es mi consecuencia si realizo alguna prohibición o si realizo alguna actitud.
yo sé a qué tengo derecho, yo sé, eso permite que se maduren las relaciones laborales y que se permita una mayor relación, un mejor relacionamiento entre trabajadores y empleadores basado en la transparencia y el respeto. Juan, discúlpame. Bueno, esos son los objetivos que tiene el reglamento interno de trabajo como tal, más allá de si la empresa, usted como empleadores tienen o no la obligación de adoptar. Ahora, la ley sí establece en específico unos tipos de empleadores que sí o sí deben de tener reglamento interno de trabajo por obligación. Aquí ya no es si es una decisión que tienen, que se tiene como empleadores o demás, sino que es una obligación que tienen que adquirir. El artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo dispone de que quién debe de tener, adoptar reglamentos internos de trabajo. Entonces encontramos que dice, en primer lugar, todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales. Entonces, si yo me dedico a la distribución, si yo no soy una industria, yo simplemente compro y vendo mercancía y demás, y tengo más de 5 trabajadores según mi actividad económica, mi código de actividad económica CIU, yo debo de tener un reglamento interno de trabajo. Las empresas empleador que ocupe más de 10 trabajadores de carácter permanente en industria, en empresas industriales y mixtas. ¿Qué son las empresas industriales y mixtas? Por ejemplo, usted no solamente se quedó siendo un productor, un distribuidor, sino que dijo, yo no voy a distribuir más ropa, yo ahora lo que voy a comenzar a hacer es a producir ropa. Y además de que le voy a distribuir, no sé, a cualquier marca, a Juan Miguel Cortés marca, yo voy a producir mi propia ropa de marca que se llama Diana y voy a vender. En esos tipos de industrias o en esos tipos de empresas que son o industriales o mixtas, es decir, industriales y distribuidoras, si tienen más de 10 trabajadores deben de tener reglamento interno de trabajo. Y todo empleador que ocupe más de 20 trabajadores de carácter permanente en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Es decir, las empresas que, digamos, son rurales. Empresas rurales, a esas que se dedican, por ejemplo, de manera muy rudimentaria a la extracción de leche, a la producción, que se considera una empresa agrícola cuando tenga 20 o más trabajadores. No, por ejemplo, una Alpina, porque ya Alpina no es una empresa agrícola, ya es una empresa industrial porque tiene procesos industrializados para la producción de, pues, si bien su materia prima es agrícola, la leche, pero para la producción y la transformación de esa leche ya ellos tienen unos procesos industriales. Entonces, estas son las empresas que están obligadas a tener reglamento interno de trabajo o los empleadores. Yo no me dedico, no soy una empresa industrial ni mixta, no soy una empresa comercial ni una empresa agrícola, yo soy una ONG, yo soy una fundación, que lo que hago es que presto servicios y demás. La regla general se ha fijado en si tiene 10 o más trabajadores porque esa se entiende como una empresa mixta, porque si bien no son comerciales, no son industriales, no son agrícolas, pero entra dentro del carácter de mixta. Entonces, si usted como organización sin ánimo de lucro, llámese corporación, llámese fundación, como se que haya denominado, al momento de su creación, tiene 10 o más trabajadores, legalmente está obligado a tener un reglamento interno de trabajo. No obstante esto, que estén obligados a tener un reglamento interno de trabajo, se recomienda, como hemos dicho desde el inicio, que todos los empleadores tengan un reglamento interno de trabajo. En específico, ¿por qué? Y les voy a dar 2 casos en concreto, por ejemplo. Las empresas que tengan 4 o más trabajadores deben de tener comités de convivencia laboral. Si usted ya está obligado a tener un comité de convivencia laboral por ley, tenga un reglamento interno de trabajo en el que regule el comité de convivencia laboral, quiénes lo conforman, cómo lo conforman, cómo es el tema de cómo es el tema de las reuniones, cómo se tramitan las quejas, ténganlo. Igual forma, con la ley de acoso sexual en el trabajo, los empleadores deben de desarrollar políticas de acoso sexual laboral. Si usted es una empresa, usted es un empleador pequeño que tiene 10, 11, 8 trabajadores, pongamos menos de 10, 8, 7, 9 trabajadores, pero usted es tolerancia cero frente a los temas de acoso sexual, regule eso en un reglamento interno de trabajo.
esté en una norma metido como tal. Entonces, miren que aunque no sea su obligación, es una recomendación. Como les decíamos en los objetivos, esto permite madurar las relaciones entre empleadores y trabajadores al conocer esta normativa. Ahora, muy delicado si usted teniendo la obligación, es decir, si usted teniendo 10 o más trabajadores, no tiene reglamento interno de trabajo, es muy delicado frente a las inspecciones que hace el Ministerio del Trabajo. No sé cuántos han tenido la oportunidad de que el Ministerio del Trabajo les realice una investigación o les realice una visita. El Ministerio del Trabajo tiene un checklist en el cual va chuleando qué tiene y qué no tiene usted como empleador. Y uno de esos es el reglamento interno de trabajo. Entonces, si usted no lo tiene y en algún momento le llega una visita de un inspector de trabajo, puede estar sujeto a que este inspector de trabajo lo sancione por no cumplir con su obligación legal de tener un reglamento interno de trabajo, estando obligado, ojo, teniendo 10 o más trabajadores. Si no está obligado, no pasa nada, es su voluntad, pero si está obligado por la legislación, allí es donde se presenta el tema de que un inspector de trabajo podría iniciarle un proceso administrativo sancionador y eventualmente podría imponerle una multa como tal. Ahora, Diana, ¿me confirma si se está viendo la próxima diapositiva? Sí, estamos viéndole. Bueno, ahora ya entremos más en materia de la elaboración del reglamento interno del trabajo. El reglamento interno de trabajo es un documento que realiza la empresa. No es un documento que tiene que ser consensuado entre empresa y trabajador. No es un documento que tiene que ser conversado entre el empleador y los trabajadores. Es un documento que viene de la empresa. Eso es un punto muy clave que ustedes deben de tener. Viene del empleador como tal, es el ejercicio de lo que se llama el jus variandi, es decir, dentro de la potestad que la ley le da a los empleadores, una de esas potestades que la ley le da a los empleadores para poder ejercer el poder subordinante es poder poner las normas al interior del sitio de trabajo con unas limitantes, claramente. El Ius Variandi tiene limitantes como no desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores, no atentar contra la honra y dignidad de los trabajadores. Hay unos límites, pero en principio quien fija las reglas al interior de las compañías sobre orden de los empleadores sobre orden son los empleadores mismos. Esto es una potestad que el artículo 106 del Código Sustantivo del Trabajo le da a los empleadores de poder elaborar los reglamentos internos de trabajo. Ahora, si ustedes al interior de su empresa hicieron un acuerdo con los trabajadores sobre algunas reglas y demás, en ese proceso de elaboración del reglamento interno del trabajo, tiene que respetar ese acuerdo con los trabajadores. Si en su empresa hay una convención colectiva de trabajo, porque usted tiene un sindicato, al momento de elaborar el reglamento interno de trabajo, tiene que respetar lo que prevé la convención colectiva. Si hay un fallo arbitral o si hay un pacto colectivo, ese reglamento interno de trabajo tiene que estar al interior prevista, tiene que respetarse esas disposiciones previstas en el reglamento en esos instrumentos. Creería yo que algunos de las personas que participan en este webinar, que hacen parte de la Fundación Pro Bono, no tienen ni convenciones colectivas, ni fallos arbitrales, ni pactos colectivos, pero no está de más hacer la claridad que trae, meridiana que trae la ley al momento de ustedes adoptar sus reglamentos internos de trabajo. Ya decíamos, y aquí estamos viendo el efecto jurídico del reglamento previsto en el artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo. El reglamento interno de trabajo hace parte integral del contrato individual de trabajo. Así lo dice la ley, así lo dijo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJSL 2857 del 2023 y por lo tanto ningún trabajador puede venir a decir es que eso no está en mi contrato, sino en el reglamento y como no está en mi contrato, yo no lo tengo que cumplir. No, señor, está previsto en la norma, está previsto en la ley y usted tiene que cumplir. Ahora, ¿qué pasa si una disposición de mi contrato de trabajo entra en conflicto con una disposición del reglamento interno del trabajo? ¿Qué puede pasar?
Uno intenta pues que todo haya armonía entre los dos documentos, de que no se presente esto, pero pasa hasta en las normas legales, en las leyes en Colombia pasa esto, ahora que no pase entre un reglamento interno y un contrato. Si hay un enfrentamiento entre estos dos documentos, prima la norma más favorable para el trabajador. Aquí aplicamos el principio de favorabilidad en materia laboral, que siempre la interpretación de la norma, cuando una norma admite más de una interpretación, siempre se tiene que preferir aquella que es más favorable para el trabajador, no para el empleador, para el trabajador. Y ahora aquí sí ya entramos en materia. ¿Qué debe contener un reglamento interno de trabajo? Y esto sí o sí es lo que tiene que contener el reglamento interno de trabajo, porque así lo dispone la ley. Y la ley lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 108. Primero, indicación del empleador y del establecimiento de lugares de trabajo comprendidos por el reglamento. Es decir, quién es la empresa, qué cubre la empresa, si hay varios lugares para la prestación del servicio y todo lo demás. Condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Condiciones de admisión que tienen que ver cómo son los procesos de selección, cómo se dan los procesos de contratación, que tiene que cumplir como mínimo un trabajador para poder ser contratado por la compañía. Aprendizaje, el contrato de aprendizaje, cómo se regula, cómo está previsto eso y cómo se incluye. Y el periodo de prueba. Recordemos que el periodo de prueba es el periodo, dependiendo del tipo de contrato, en el cual la empresa, como está definido legalmente como un periodo de tiempo en el cual la empresa se permite probar al trabajador para ver si es apto para el trabajo que se le contrató y también el trabajador, pues durante ese tiempo puede revisar si las condiciones de la empresa le son favorables para él. Eh, Trabajadores accidentales o transitorios, ojo que no son trabajadores enviados en misión. Hay un tipo de contrato en el Código Sustantivo de Trabajo que se llaman contratos de trabajos accidentales o transitorios. Son trabajadores que se contratan hasta por un mes para una labor, como lo dice la misma palabra, accidental o transitoria, es decir, una labor de emergencia. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa que en diciembre tiene unos super picos de producción y necesita trabajadores transitorios para atender esos super picos de producción, contratan a estos tipos de trabajadores. Este es un tipo de contrato de trabajo transitorios o accidentales que ha estado en desuso, es decir, que ya casi no se utiliza por el nacimiento de las empresas de servicios temporales. Entonces, por ejemplo, si usted es una organización que tiene una necesidad transitoria debido a Navidad, por ejemplo, en donde la producción se aumentó al interior o donde el trabajo se aumentó, usted no va a suscribir un contrato, prefiere no suscribir un contrato de trabajo o accidental o transitorio, sino que lo que hace es que contrata a un empleado en misión a través de una empresa de servicios temporales por temas administrativos, por temas de selección y contratación. La empresa de servicios temporales le hace a usted todo, le cobra un fee, le cobra una tarifa, le hace todo, entonces es más preferible usar este tipo de figuras como lo es la empresa de servicios temporales. ¿Qué más debe de contener el reglamento interno de trabajo? Hora de entrada y salida de los trabajadores, hora en que principia y termina cada turno de trabajo, si se efectúa por equipos, tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada. Y aquí es importante hacer una precisión. ¿Por qué es importante colocar esto dentro del reglamento interno de trabajo? Porque recuerden ustedes que la jornada laboral diaria en Colombia se tiene que partir en dos secciones. Es decir, sí o sí en el interreg tiene que haber un interregno o un permiso en la mitad de la jornada laboral, que regularmente es la hora del almuerzo. Ese interregno no se cuenta como jornada laboral. Entonces, si yo ingreso a las 8 de la mañana a trabajar y termino a las 5, yo podría decir que ahí hay 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 horas de trabajo. Pero si tengo una hora para almorzar de 12:30 a 1:30, ya no hay 9 horas de trabajo, sino que yo laboré efectivamente 8 horas de trabajo.
Y esto es muy importante, y aquí les regalo también una perla o una apreciación de ñapa, no tiene que ver con jornadas este webinar, pero esto es muy importante para la reducción de jornada laboral, porque lo que desde un inicio nosotros comenzamos a decir, y cuando me refiero a nosotros, es yo y la firma de abogados laboralistas para la cual trabajamos, amplíe el descanso entre jornadas, si antes era 1 hora 30, amplíelo a 1 hora 30, de manera que la jornada laboral se esté reduciendo porque hay un mayor descanso entre jornadas. En un principio, el Ministerio del Trabajo sacó un concepto indicando que eso no era posible, que eso iba en contra del espíritu de la norma, que el espíritu de la norma quería que el trabajador tuviera más descanso por la reducción de la jornada. Pues está teniendo más descanso. Ya no va a descansar 1 hora entre jornada, va a descansar 1 hora 30, es decir, que no va a estar trabajando 8 horas, va a estar trabajando 7 horas y 30 efectivas. Y eso, por lo tanto, se ve reflejado al final en cuántas horas trabaja, porque recordemos que ahora mismo estamos en 44 horas y el 15 de julio pasa la jornada laboral a 42 horas. Es decir, todavía le faltan a las empresas recortar 2 horas más. Entonces, esos periodos destinados para comida o en los que se parte la jornada laboral no son jornada. Ojo, no son jornada y no se tienen en cuenta para el conteo de la jornada máxima, con el efecto que eso tiene, que es que si se trabaja más de la jornada máxima, pues eso es trabajo suplementario o trabajo de horas extras y debe de ser debidamente remunerado. Ahora, los espacios para descansos entre jornadas, que regularmente se utilizan como los espacios para las pausas activas. Esos no los pueden descontar de las jornadas, esos sí hacen parte de la jornada laboral. Y han habido conceptos del Ministerio del Trabajo al respecto indicando que no pueden ser descontados de la jornada laboral y por lo tanto tienen que incluirse dentro del conteo de la jornada. Horas extras y trabajo nocturno, su autorización, reconocimiento y pago. No es solamente que yo trabaje más de allá de mi jornada laboral, sino que hay una autorización previa por parte de mi empleador para que se causen esas horas extras en relación de por qué lo voy a trabajar. Es importante lo que deseamos para evitar conflictividad, de que esté regulado en el reglamento interno de trabajo quién da ese permiso para horas extras, cómo se debe de pedir, porque si un día un trabajador viene y me dice, es que yo la semana pasada me quedé hasta las 12 de la noche trabajando y yo ahí como empleador le voy a decir, ¿y por qué en el reglamento interno de trabajo dice que tú para poder trabajar luego de las 6 que se termina tu jornada, para que te cuente como horas extras, debes de diligenciar un formato de horas extras, compartírselo a tu jefe inmediato que esté justificado, él te lo aprobará para que sea una hora extra? Si tú no hiciste el procedimiento, entonces por lo tanto, eso no es una hora extra. Miren otra aplicabilidad práctica del reglamento interno de trabajo, así no estén obligados. ¿Por qué? Lo que decíamos, porque fija procedimientos que tienen que ser cumplidos y al no cumplirse, ahí está el reglamento, usted lo conocía, se publicitó y si usted no cumplió con la norma, no se generó ninguna hora extra. ¿Cómo es su autorización? ¿Cómo es su pago? ¿Cómo lo veníamos viendo? Día de descanso legalmente obligatorio. ¿Cuál es el día de descanso legalmente obligatorio? Antes de la reforma laboral del 2025, nosotros lo llamábamos dominical o trabajo en día dominical. Ya no, porque ya el trabajo dominical legalmente perdió su nombre y ahora es día de descanso legalmente obligatorio. ¿Y esto en razón de qué? Esto en razón de que yo como empleador, con mi trabajador, puedo acordar que el día de descanso obligatorio no sea el domingo, sino cualquier día de la semana. Y en ese sentido, si yo lo trabajo un domingo, que no es día de descanso obligatorio, no está pactado como día de descanso obligatorio, entonces ese día, el domingo, no se genera recargo por trabajo en día de descanso obligatorio porque ese no es mi día de descanso obligatorio. Pero si trabajo, por ejemplo, un martes, que está pactado como día de descanso obligatorio, ese día sí se tiene que pagar con el recargo respectivo porque yo estoy trabajando un día que no es mi descanso obligatorio, que es mi descanso obligatorio, perdón. Esto se hizo en la reforma laboral con el objetivo de desligar que el domingo
el domingo como día de descanso para todos los colombianos, porque tiene un aspecto religioso, que es que el domingo, pues Dios trabajó 7 días en el que creó la tierra y descansó un día, que ese es el domingo, y pues se utiliza mucho para decir que es el día del Señor y es el día para ir a la iglesia y demás. Entonces, en la reforma laboral por iniciativa legislativa, para desligarlo de eso, se llama día de descanso obligatorio. Las horas o los días, las vacaciones, los permisos como tal, de cómo tienen que estar regulados en el reglamento. Y aquí una recomendación práctica. Aunque la reforma laboral no lo dijo, que en el reglamento interno de trabajo se tenían que regular las licencias, entre esas las licencias para asistir a citas médicas, las licencias a los padres de familia para asistir a actividades escolares de sus hijos o donde son acudientes y la licencia por grave calamidad doméstica. Nuestra recomendación práctica es regúlela en su reglamento interno de trabajo, por lo que ya le dijimos. No, es que mañana es la entrega de notas en el colegio de mi hijo. Entonces, al otro día, la entrega de notas a las 11, a las 8:30, el trabajador le dice al jefe, no, jefe, es que a las 11:30 me tengo que ir porque por ley 2466 del 2025, usted me tiene que dar el permiso para ir a atender, a ver a las obligaciones de mi hijo y yo tengo que ir a la entrega de notas. Y usted se pregunta, ¿por qué no me avisaste antes? Mientras vas y vienes, ¿quién se va a encargar del trabajo y demás? Entonces es bueno tenerlo regulado en el reglamento interno de trabajo, igual como les mencionaba para el tema de las licencias médicas o para citas médicas con especialistas, a quién se le pide el permiso, cómo se le pide, cuál es el procedimiento de aprobación para que pueda haber un orden. ¿Qué más debe de tener el reglamento interno de trabajo? El salario mínimo legal o convencional que haya en la empresa, cuál es ese salario mínimo que hay, el lugar, día, hora de pagos y periodos en los que lo regulan. Entonces, en el reglamento debe de preverse si el pago del salario es mensual, si el pago del salario es quincenal, en dónde se pagará, qué día se pagará. Entonces tiene que estar allí. Esto aplicaba mucho para el año en que fue expedido el código, 1950-51, que no habían transferencias bancarias, pero ahora pues por lo general es que el pago de la nómina se hace a través de transferencias bancarias. Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador les suministre. Por ejemplo, si ustedes como empleadores tienen un médico laboral, entonces cómo ese médico laboral puede revisar a los trabajadores, cómo ese médico laboral, la obligación que tienen los trabajadores en relación con este médico laboral. Y aquí adicionalmente se agregan temas de seguridad y salud en el trabajo porque es el mismo capítulo, tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, entonces se agregan esas obligaciones y prohibiciones en materia o que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales o instrucciones para que los primeros auxilios en casos de accidente. Esto aparece así en la norma, pero se ha reemplazado mucho por lo que son las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo para que pueda estar. Orden jerárquico de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces y vigilantes. Es decir, tiene que haber un orden jerárquico, no es necesariamente el organigrama como tal de la empresa. Entonces, que presidente, vicepresidente, primer asistente del vicepresidente, no, órdenes, los órdenes jerárquicos que hay. Presidencias, vicepresidencias, directores, coordinadores y profesionales, por así decirlo. Los niveles generales que hay, o si tienen un organigrama como tal de la organización, colocarlo allí dentro de ese orden jerárquico. Especificaciones de las labores que no deban ejecutar menores de 18 años, de 16 años. En Colombia los menores de edad pueden trabajar, son trabajadores, siempre y cuando medie una autorización expedida por el inspector del trabajo para que ellos puedan laborar. Pero tienen unos trabajos que no pueden realizar los menores de edad. Es decir, por ejemplo, no pueden realizar trabajos en minas y canteras. Entonces tiene que quedar en el reglamento cuáles son esos trabajos que los menores de 16 años no podrán desarrollar en la compañía como tal. ¿Qué más debe de contener el reglamento interno de trabajo? Normas en relación con la higiene y seguridad en el trabajo. Como les decía, se han reemplazado esto por las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí incluir todo lo que tenga la empresa con este tipo de normas.
Obligaciones y prohibiciones para el empleador y los trabajadores. Y aquí ya entramos en materia. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Cuáles son esas prohibiciones que tienen los empleadores y que tienen los trabajadores? Aquí es que ser muy preciso y que esa obligación y esa prohibición responda a la realidad que tiene ustedes como tal, como les decía al inicio, es decir, que no vayan a colocar obligaciones simplemente por colocarlas o prohibiciones, que lo que podrían traer es mayor conflictividad entre empresa y entre trabajadores, sino que respondan a la realidad de ustedes. Escalas de faltas y procedimientos para su comprobación, escalas de sanciones disciplinarias y formas de aplicación. Y aquí entramos en algo muy importante. Las únicas faltas sancionatorias en Colombia para los trabajadores es la suspensión del contrato y la multa. Esas son las únicas sanciones que el empleador puede aplicar. Se dice que la terminación del contrato con justa causa, pero la terminación del contrato con justa causa es un modo de extinción del contrato de trabajo, más no es una sanción disciplinaria. No obstante, si al interior de los documentos de la empresa se prevé que la terminación con justa causa del contrato de trabajo es una sanción por parte del empleador, se tiene que agotar el procedimiento sancionatorio. Pero mientras no se deje eso dicho al interior, no se tiene que agotar el procedimiento sancionatorio, sino que tan solo ha dicho la Corte Constitucional y Suprema de Justicia, se tiene que oír a la persona. Pero eso no implica que yo tenga que citarlo en los 5 días y demás, como lo establece el procedimiento sancionatorio. Prestaciones, la persona o personas ante quien se debe presentar los reclamos del personal, tramitación de estos, expresándolos el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse con el sindicato, es decir, cómo es el procedimiento de reclamos que tienen los trabajadores. Si yo tengo una petición, una queja, un reclamo que hacerle a la empresa, dónde lo presento, a quién se lo presento, de qué manera se lo presento como tal. Peticiones adicionales a las legalmente obligatorias, prestaciones adicionales. Entonces, por ejemplo, si ustedes como empleadores le otorgan un auxilio extra de alimentación a los trabajadores, la recomendación es que quede incluida dentro del reglamento interno de trabajo y así con todas las prestaciones adicionales que tenga. Antes de ver publicación y vigencia, hay una que no está aquí, que yo se las voy a ingresar cuando les comparta las memorias con Diana, les pido excusas, que tiene que ver con el procedimiento disciplinario previsto en el artículo séptimo de la Ley 2466 del 2025. Este artículo séptimo de la Ley 2466 del 2025 estableció que en los reglamentos internos de trabajo de los empleadores que tengan más de 10 trabajadores, tiene que haber un procedimiento disciplinario reglado, tiene que haber un procedimiento disciplinario establecido y él mismo tiene las etapas, que tiene 5 etapas como tal, ese procedimiento disciplinario y tiene sí o sí que estar en el reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional en relación con el reglamento interno de trabajo? Ha mencionado la Corte Constitucional que el reglamento intenta o interno puede consagrar sanciones disciplinarias que deba ser adoptado cuando se cumplen ciertos umbrales legales de personal que debe publicarse en el sitio de trabajo y que hace parte del contrato individual del trabajo. El dato esencial aquí es la incorporación contractual. El reglamento no queda en el plano meramente organizativo, sino que integra el acto de obligaciones del vínculo laboral. Esto es muy importante como lo hemos revisado y lo hemos mencionado, por cuanto el reglamento interno de trabajo no es simplemente una norma allí que uno encuentra y que le puede hacer un canto a la bandera, por así decirlo. No, el reglamento interno de trabajo es una norma que tiene que ser cumplida. Tan es así que por eso integra el contrato de trabajo. Y por eso dice la Corte, no es meramente organizativo, sino que integra el acto de las obligaciones del vínculo laboral entre las partes y que tiene que ser cumplida por las partes. Entonces, mucho cuidado y esto tiene que ver mucho con las faltas disciplinarias que trae la potestad sancionatoria que trae el reglamento interno de trabajo. ¿Cuáles son los límites a el reglamento interno de trabajo? Yo puedo hacer lo que quiera al adoptar mi reglamento interno de trabajo, no tengo límites, no señor. La misma Corte Constitucional en la sentencia T-657 del 2009 dijo, no, un momentico, ustedes para adoptar el reglamento interno de trabajo tienen unos límites. No pueden haber cláusulas lesivas a la dignidad de los trabajadores y que sus previsiones deben interpretarse de manera sistemática que concilien, no pueden haber normas que concilien como objetivo el preservar las condiciones que permitan el normal desarrollo de la empresa.
con el respeto de los valores superiores que giran en torno a la idea de un trabajo en condiciones dignas y justas. Es decir, el reglamento interno del trabajo no puede tener una normativa que sea contraria a la dignidad humana y los derechos fundamentales de los trabajadores. Si se tiene ello, se entiende que es una norma no escrita, que es una norma que no se encuentra vinculada al interior de los reglamentos internos de trabajo y por lo tanto no puede ser aplicada. Bueno, allí pasamos a un tema muy esencial dentro de los reglamentos internos de trabajo y tiene que ver con las sanciones. Como les mencionaba, es uno de los puntos neurálgicos o que sí o sí debe de tener el reglamento interno de trabajo y tiene que ver con las escalas de faltas y sanciones. Les mencionaba también que las sanciones en Colombia en materia disciplinaria laboral solamente son las multas y la suspensión del contrato de trabajo. Y también les mencionaba que con la entrada en vigencia de la reforma laboral, Ley 2466 de 2025, a partir del 25 de junio de 2026, que ya ha pasado un año de gracia que entregó la ley, las empresas sí o sí deben de contar con un procedimiento disciplinario reglado para imponer faltas y sanciones, para imponer sanciones. Procedimiento consiste en una comunicación de apertura de investigación que se le tiene que hacer al trabajador, darle un término por lo menos de 5 días para que presente sus descargos, comunicarle la decisión por parte de la empresa, que la decisión sea proporcional a la falta cometida por el trabajador y que se le indique al trabajador o que el trabajador tenga la posibilidad de recurrir esa decisión. Esa falta de escalas y sanciones, por lo tanto, tiene que estar prevista en el reglamento interno de trabajo. Y hay unas muy en específico que son muy importantes para los empleadores y son las que se denominan las faltas graves. ¿Por qué? Porque el numeral sexto del artículo 54 del Código Sustantivo del Trabajo establece que una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo es que el trabajador haya cometido una falta grave. Falta grave que estuviera así calificada al interior de la normativa de la empresa, especialmente en el reglamento interno de trabajo, o que luego de cometida la falta, esta se haya sido catalogada como grave. Y les voy a colocar un ejemplo en cada caso. Yo soy una organización social que me dedico a operar proyectos, a ser el operador de proyectos de una entidad financiadora más grande. Esta entidad financiadora más grande me entrega a mí unos kits para repartir en determinados sectores. Es una actividad recurrente, es una actividad permanente. Por ejemplo, coloquemos de ejemplo repartir copas menstruales para que las mujeres puedan planificar sus ciclos menstruales de mejor manera. Si yo en mi reglamento interno de trabajo puedo colocar que es una prohibición que los y las trabajadoras de esa organización social sin ánimo de lucro sustrayan las copas menstruales, sustraer, robarse las copas menstruales que se le entregan para que se la entreguen a los beneficiarios de los proyectos, y yo me doy cuenta que uno de esos trabajadores se le entregaron 20 copas menstruales y no entregó efectivamente 20 copas menstruales, sino que entregó 15 copas menstruales y 5, hay una cámara en donde se ve cuando las ingresa en su morral, cuando cierra el morral, cuando se las lleva. Es decir, hay unos claros indicios y evidencias de que una sustracción de esas copas menstruales se configura una falta grave prevista en el reglamento. Pero como es una falta grave, es una justa causa para ayudar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, miren la importancia de cómo yo voy a dejar o cómo voy a dejar especificado en mi reglamento interno de trabajo las faltas graves. Porque es que si un trabajador incurre en alguna de esas faltas que yo estoy calificando como graves en mi reglamento interno de trabajo, puedo dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. Ojo,
Y aquí no es necesario que yo inicie un procedimiento disciplinario, a menos que mi reglamento mismo diga que para terminar el contrato de trabajo con justa causa tengo que iniciar un procedimiento disciplinario. Pero si no me lo dice, yo no tengo que hacerlo. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que simplemente lo que me dice la Corte Suprema de Justicia es dele la oportunidad al trabajador de oírlo, no de iniciarle un procedimiento disciplinario en donde le tiene que abrir descargos, en donde le tiene que citar una diligencia, en donde tiene que presentarle las pruebas. No. Entonces, por ejemplo, y perdón, Diana, que utilice tu nombre, en este ejemplo, Diana, que es la trabajadora, seguimos con el ejemplo de las copas menstruales. Diana, que es la trabajadora de la fundación, de la organización, de la corporación, se sustrajo las 5 copas menstruales, están las cámaras. Al otro día, yo puedo decir, Diana, como empleador, necesitamos hablar contigo. ¿Qué pasó con estas 5 copas menstruales? Diana, no, sí, no, es que yo tenía una urgencia económica y me las llevé y las vendí. Entonces, esa es una falta grave. Se le dio la oportunidad a Diana de escucharla. No se tuvo que hacer un procedimiento disciplinario y ustedes como empleador pueden tomar la decisión y decirle a Diana, no, Diana, lo sentimos mucho, es una falta grave, delicado, traicionas la confianza de la organización, no podemos seguir confiando en ti, te damos por terminado el contrato de trabajo con justa causa. No hubo procedimiento disciplinario porque el reglamento no me dice que lo haga, simplemente le di la oportunidad, o simplemente no, le di la oportunidad como es requisito a Diana de poder escucharla. Que para efectos probatorios esa oportunidad debe de estar en un papel por escrito, tiene que estar o tiene que estar grabada la diligencia en donde yo escuché a Diana con permiso de Diana y decir, Diana, vamos a grabar esta oportunidad para efectos probatorios, porque Diana va y presenta una demanda y dice, es que no me dieron la oportunidad de que me escucharan, por lo tanto el despido es inválido. Entonces, es la palabra de Diana contra la de la empresa. No, sí, nosotros la escuchamos y Diana puede decir no. Entonces, para efectos probatorios, tenerlo. Pero esta es la importancia de las faltas graves, porque ustedes pueden utilizar las faltas graves como una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Frente a esta gravedad de las faltas o la importancia o la trascendencia que tienen la calificación de las faltas graves al interior del contrato de trabajo, la Corte Suprema de Justicia le ha puesto unos requisitos para yo fijar cuándo es una falta grave, porque recuerden que el reglamento interno y las faltas las fijo yo como empleador. Y la Corte ha dicho, tienen que evitarse que sean situaciones genéricas, la falta no puede ser oscura y la falta no puede ser imprecisa. Es decir, la falta tiene que ser lo más claro posible. Y les voy a colocar un ejemplo, aunque a ustedes les parezca increíble. Una falta grave calificada al interior del reglamento interno de trabajo de una organización decía, se considera falta grave cualquier acto indecoroso o que atente en contra de la moral de cualquier trabajador de la compañía para con sus superiores o sus compañeros internos, sus compañeros de trabajo. Sus superiores, sus compañeros de trabajo. Resulta que un trabajador, estas empresas que tienen, esto sí era una empresa, una compañía, estas empresas que tienen rutas donde recogen a los trabajadores, pasan por ciertos lugares, los trabajadores se suben en las rutas, los dejan en la empresa y luego los devuelven. En esas rutas no solamente habían trabajadores de la compañía, sino que habían contratistas. Y resulta que uno de estos, de los trabajadores de la empresa, en un acto, bueno, en un acto humano, decoroso, pero no nos corresponde juzgarlo, le mostró su miembro viril a una contratista, a una trabajadora de una contratista de la empresa, que en teoría, en principio, no era su compañera de trabajo. Todavía no estaba la ley de acoso sexual laboral, que ahora pues se podría contemplar allí. La empresa, frente a la magnitud de la conducta, dijo esto es una falta grave. ¿Qué pasó aquí? El trabajador no supo dar explicaciones, le terminó el contrato con justa causa. O, sorpresa, cuando va el proceso a
alegando como justa causa o como justa causa la falta grave. Cuando va el proceso, juez de primera instancia dice sí, el despido fue justificado plenamente. Es un un acto indecoroso, evidentemente, en que incurrió el trabajador para con esa trabajadora. Cuando llegó al tribunal, en segunda instancia, el tribunal dijo no, la falta es oscura, la falta es imprecisa. La falta dice que el acto indecoroso se tiene que cometer contra sus superiores y compañeros de trabajo, y ella es la trabajadora de una contratista, no es compañera del trabajador. Entonces, por lo tanto, no se configuró la falta grave. Sanciónelo con otra falta, suspéndale el contrato, póngale una multa, pero no le puede dar término por terminado el contrato de trabajo con esa o alegando esa falta grave. Entonces, miren la importancia de que cuando ustedes como empresa fijen cuáles son las faltas graves o como empleadores lo hagan de la manera más precisa, que no esté abierta la interpretación y que no sea tan genérica, sino que sea lo más precisa posible para que no puedan tener este tipo de inconvenientes. Entonces, resumo para ir guardando las ideas y hago estos resúmenes también como una forma de que puedan captar las principales conclusiones. El reglamento interno de trabajo debe de tener unos contenidos que ya vimos, que van desde las condiciones de admisión, que van desde lo que debe regular el contrato de aprendizaje, lo que es el salario, cuándo se paga, cómo se paga. Pero quizás el corazón o lo más importante del reglamento interno de trabajo tiene que ver con los temas de la graduación de las faltas de las sanciones. Recuerden, las sanciones en Colombia con el Código Sustantivo del Trabajo solamente son las multas y la suspensión del contrato de trabajo. La terminación del contrato de trabajo no es una sanción, a menos que usted lo coloque así en su reglamento interno del trabajo. Recomendación, sugerencia, no lo indique así al interior de su reglamento interno de trabajo, porque eso hace parte que usted como empleador pierda potestad en cuanto a la comisión de esa falta. Y otro aspecto muy importante, las faltas que usted va a calificar como grave, que no sean genéricas, que no sean oscuras, que no sean imprecisas, porque estas faltas calificadas como graves pueden dar generación o pueden dar pie o pueden que hagan que el contrato se termine con justa causa. Y si son oscuras, genéricas o imprecisas, pues usted no podrá hacer uso de ella porque un juez de la República le puede decir no cumple con los requisitos y por lo tanto usted no pudo utilizar esa falta como grave para dar por terminado el contrato de trabajo. Otro aspecto muy importante aquí, el procedimiento disciplinario ya tiene que estar incluido al interior para la imposición de sanciones, es decir, para la imposición de multa o para la suspensión del contrato de trabajo, ya tiene que estar incluido en los en los reglamentos internos de trabajo. Esos procesos disciplinarios cuentan de 5 fases. La primera es la fase de apertura. Usted tiene que comunicarle al trabajador la comisión de los hechos, trasladarle las pruebas, darle unos por lo menos 5 días que nosotros consideramos que son hábiles para que el trabajador presente descargos. Luego que presente descargos, comunicarle la decisión de la empresa, que la sanción sea proporcional a la conducta cometida. Proporcional, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si el trabajador lo que cometió como una falta fue llegar con un retardo de 10 minutos, pues suspender a un trabajador por un retardo de 10 minutos, 5 días, eso no es proporcional realmente. Se podrá suspender con un día de trabajo, sobre todo que en la suspensión del contrato de trabajo no hay pago de salarios. Entonces, porque un trabajador llegue 10 minutos por primera vez tarde, 5 días, es un poco desproporcionada esa medida como tal. Y en quinto lugar, que se le dé la oportunidad al trabajador de recurrir la decisión. Y aquí una precisión muy importante. Recurrir la decisión de la sanción no es recurso de apelación, como muchos dicen. No, yo puedo recurrir esa decisión frente a la misma persona que me la puso, recurso de reposición. Y esto lo menciono y es muy importante porque sé que muchas de las organizaciones sociales aquí trabajan con las uñas. Entonces, la misma persona que hace nómina es la misma persona que impone sanciones, es la misma persona que hace recursos humanos, es la misma persona que lleva la contabilidad de la organización. Entonces, si yo impongo una sanción, ya yo no tengo ningún superior.
O sea, yo soy el director y el que hago todo. Recurrir la sanción es poder decirle, oiga, mire, yo considero que aquí esto no es necesariamente apelación, es recurrir, que también puede ser reposición ante la misma persona que me impuso la sanción. Entonces, estos son, digamos, el contenido obligatorio que debe de tener el reglamento interno de trabajo por virtud de la ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral. El reglamento interno de trabajo también tiene que tener un capítulo en el que se indiquen las medidas preventivas y correctivas que toma la organización para prevenir el acoso laboral. Esto también es obligatorio que esté en el reglamento interno de trabajo. Entonces, mucho cuidado que este adenda o este adicional tiene que estar en el reglamento interno de trabajo por virtud de la ley o disposición expresa de la ley 1010 del 2006. Eso no es así para los temas de acoso laboral, de acoso sexual laboral. Ojo, porque si no estoy mal es la ley 2432 del 2025, no fijó de manera obligatoria, que es la ley de acoso sexual laboral, no fijó de manera obligatoria que se tuviera que que se tuviera que incluir un anexo al reglamento interno de trabajo sobre medidas preventivas y correctivas de acoso sexual laboral. Entonces, la recomendación, como les decíamos al inicio, es que lo tenga el reglamento interno de trabajo, pero si no lo tiene, no lo pueden sancionar por eso. En cambio, el Ministerio del Trabajo, con la ley de acoso laboral, sí ve si los reglamentos internos de trabajo tienen el anexo de acoso laboral del que habla la ley 1010 del 2006. Entonces, este anexo es muy importante y a partir del 25 de junio del 2026, también el Ministerio del Trabajo muy seguramente va a comenzar a auditar de que los reglamentos internos de trabajo de las empresas puedan tener el procedimiento disciplinario al interior incluido, porque es obligación, y así lo dijo el artículo séptimo de la ley 2466 de 2025, que las empresas incluyeran el procedimiento disciplinario en sus reglamentos internos de trabajo. Entonces, estos contenidos que acabé de compartir que deben de tener el reglamento sí o sí en virtud del Código Sustantivo del Trabajo, más el de la Ley 1010 del 2006 sobre medidas preventivas y correctivas de acoso laboral y el procedimiento disciplinario que trae el artículo séptimo de la Ley 2466 del 2025, también tienen que estar en los reglamentos internos de trabajo y si no están incluidos puede traer también sanciones por parte del inspector de trabajo. Ahora aquí pasamos y ya vamos terminando tranquilos, a cuál es el proceso de adopción del reglamento interno de trabajo. Digamos que es un reglamento, es un proceso que algunas personas ven como si fuera un proceso tedioso. No, realmente no es un proceso tedioso. Es un proceso sencillo que si usted lo tiene, este paso a paso, que se los vamos a compartir para que lo tengan a través de la Fundación Pro Bono, que lo puedan utilizar, lo hacen y pueden tener su reglamento interno de trabajo. Entonces, el primer paso, elaborar su reglamento interno de trabajo. Como les decíamos, es una potestad que tienen las empresas de elaborarlo, teniendo en cuenta el contenido mínimo obligatorio que acabamos de ver, que también les va a quedar en la presentación para que ustedes lo tengan. Si utilizan un modelo, si ChatGPT se los dio, si se los dio Gemini, si se los dio Copilot, si se los dio quien se los quiera dar, cuidado, y ahí insistimos mucho, revisen que las cláusulas que están previstas en este reglamento les apliquen a ustedes como empresas. Si no, tienen a la Fundación Pro Bono para que puedan registrar un caso y pueda haber asistencia y se les pueda asistir en la adopción de sus reglamentos internos de trabajo. Creo que se puede hacer, no sé, Diana, si eso sea un caso que la Fundación Pro Bono pueda tomar, deberían prestarle asistencia Claro que sí. a ustedes como organizaciones para hacerlo, pero ténganlo o para resolver dudas. Hay unas cláusulas ineficaces que están previstas en el artículo 109 del Código Sustantivo del Trabajo que se entienden que no están incluidas en el reglamento interno de trabajo y son aquellas cláusulas que desmejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores que establecen las leyes o que se establece en el contrato individual de trabajo. Entonces, toda norma que quiera aparecer en el reglamento interno del trabajo, que sea una desmejora a los derechos de los trabajadores, se entiende como ineficaz. Por ejemplo, si el reglamento interno del trabajo dice de ustedes quieren incluir que las cesantías no serán 360 días de trabajo,
no serán 360 días de salario por año trabajado, sino que serán 180. No, es una cláusula ineficaz. Si ustedes quieren incluir en su reglamento interno de trabajo que las vacaciones de los trabajadores no serán de 15 días hábiles por año trabajado, sino 10 días hábiles, es una cláusula ineficaz porque va en contra de derechos mínimos de los trabajadores previstos en la ley. Ahora, si ustedes quieren incluirlo como un beneficio adicional, que las cesantías no serán 360 días de salario por año trabajado, sino 500, por supuesto que sí, porque es una norma favorable al trabajador, entonces por lo tanto le aplica. Si ustedes quieren decir que las vacaciones no serán 15 días hábiles, sino 20 o 25 días hábiles por año trabajado, por supuesto que quedará, y si lo ponen en el reglamento es ley para las partes y tienen que cumplirlo, quedará allí porque es una norma que le da un mayor beneficio de derecho a los trabajadores. Entonces, mucho cuidado también con el tipo de cláusulas que incluyen dentro del reglamento interno del trabajo, porque una vez incluido, si es más beneficioso para el trabajador, se entiende como un derecho adquirido del trabajador y luego yo como empresa no me puedo escudar en decir, no, 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 es que la ley me dice otra cosa. Por ejemplo, si coloco que son 20 días de vacaciones y el trabajador me lo viene a reclamar, yo no le puedo decir posteriormente, no. No te voy a dar 20 días, sino 15 porque la ley prima sobre el reglamento, pero no. Recuerden que por la misma disposición del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo dice que cuando se enfrenta la ley y el reglamento, se aplica la más favorable para el trabajador. Y si el reglamento dice 20 días, le tengo que dar 20 días de vacaciones al trabajador. Por eso la importancia de tener muy buenos reglamentos internos de trabajo y muy bien redactados. Normas excluidas. Dice el artículo 110 del código, el reglamento no debe de contener reglas de orden meramente técnico o administrativo que formule el empleador para la ejecución de trabajos. Entonces, ¿qué no es recomendable tampoco y que la ley dice que no debe ser excluidos? ¿De qué manera tienen los trabajadores que hacer su trabajo a nivel técnico? Entonces, por ejemplo, si son operarios, si son, por ejemplo, no sé, en el caso de ustedes, para no colocar un ejemplo fuera de su realidad, que son organizaciones sociales, seguimos con el mismo ejemplo de esta organización social que lo que trabaja es con mujeres, permitiéndoles pues ejercer de mejor manera su planificación dentro de los contextos de violencias o de pobrezas que vivan este tipo de mujeres. Y hay un procedimiento diseñado de cómo abordar a la mujer, cómo hablar con la mujer, cómo tratarla, cómo enseñarle qué método debe de utilizar, si es la copa menstrual, por ejemplo, cómo la debe de utilizar. Esos procedimientos que son muy técnicos o que son muy específicos, no es recomendable tenerlos incluidos en el reglamento interno de trabajo. Es preferible que estos estén, que se llamen así, normas internas, procedimiento para el abordaje, no sé, para procedimiento dentro del marco del proyecto de atención prioritaria a las mujeres, para planificación familiar, que quede en una norma aparte y no en el reglamento interno del trabajo, que no queden normas tan técnicas en el reglamento interno del trabajo, sino más que todo de lo que se ve en las relaciones de trabajo del día a día, de lo que tiene que ver con permisos, de lo que tiene que ver con las obligaciones de los trabajadores, las prohibiciones, pero ya estos pasos a pasos que no queda ahí incluido. ¿Por qué? Y aquí va la importancia del por qué. Porque estos pasos a pasos o estos procedimientos, si los queremos llamar así, en muchos casos pueden sufrir modificaciones. Y la modificación de un reglamento interno de trabajo significa que yo lo tenga que modificar y tenga que seguir este procedimiento de cero. Es decir, tengo que elaborarlo nuevamente, tengo que publicarlo y ya vamos a ver que eso tiene unos tiempos y entonces eso es más tedioso para yo cambiar un procedimiento si lo quiero cambiar rápido. En cambio, si ustedes tienen el procedimiento a nivel interno de atención a las mujeres víctimas de violencia para planificar, lo pueden cambiar sin que se surta todo este procedimiento. Los trabajadores, bueno, entonces aquí vamos. Ya vamos en cláusulas ineficaces que no está incluido el contenido mínimo. Entonces yo elaboro mi reglamento interno de trabajo como empresa. Lo publico, lo mando. La norma me dice que lo publico a través de una circular y tengo que enviar una circular. Y en esa circular tengo que decirle a los trabajadores que se pueden oponer o realizar objeciones, si lo quieren llamar así, al reglamento interno del trabajo. Pero mucho cuidado, que aquí es donde caen en muchas imprecisiones.
No es que los trabajadores se puedan oponer a todo el reglamento interno del trabajo, no. El artículo 119 del Código Sustantivo del Trabajo dice a qué se pueden oponer los trabajadores. Y voy a leer de manera textual la misma norma para que no quede ninguna duda a qué se pueden oponer los trabajadores. Los trabajadores se pueden oponer a si hay normas en el reglamento interno del trabajo que atentan contra la dignidad de los trabajadores. Entonces, si hay normas que atentan contra la dignidad de los trabajadores, se pueden oponer los trabajadores a ello. Se pueden oponer los trabajadores a que el reglamento interno del trabajo no tiene el contenido mínimo que hablamos antes. Es decir, si no tiene el contenido mínimo el reglamento, a eso se pueden oponer los trabajadores. Se pueden oponer los trabajadores a que el reglamento interno del trabajo tenga sanciones corpóreas. ¿Cómo así sanciones corpóreas? Es decir, que una de las sanciones sea que si yo cometo una falta, el empleador me puede pegar, o penas corporales, que el empleador me pueda pegar. No, o sea, esas sanciones corporales no pueden estar, eso atenta contra la dignidad, entonces contra eso se pueden oponer los trabajadores. Los trabajadores se pueden oponer a los límites de las multas. El artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo trae un límite a las multas y dice que las multas no pueden ser superiores a la quinta parte del salario como sanción. Entonces, si yo fijo una sanción superior a eso se pueden oponer los trabajadores. Y eso es solamente sobre estos cuatro puntos que se pueden oponer los trabajadores. Contenido mínimo del reglamento que tenga sanciones, que esté previsto para sanciones corpóreas o que tenga sanciones que atentan contra la dignidad, normas que atenten contra la dignidad o que las sanciones no respeten los mínimos establecidos por la ley, como es por ejemplo, que no se pueden poner multas superiores a la quinta parte del salario. Estas objeciones los trabajadores las tienen que presentar dentro de los 15 días siguientes a su publicación, a la publicación del reglamento interno del trabajo. Si no la presentan en esos 15 días, no pasa nada. En esos 15 días, esas objeciones, el empleador tiene que responderle las objeciones a los trabajadores y decirles, de acuerdo, esta objeción se acepta, se ajusta al reglamento, no se ajusta y demás. Presenta esa respuesta de las objeciones y una vez esa respuesta de las objeciones se dan, el reglamento interno del trabajo queda aprobado para toda la empresa y tiene que ser publicado para toda la empresa. Hay un cambio que trajo la reforma laboral y es respecto a la publicación del reglamento interno de trabajo. Antes la norma decía que el reglamento interno de trabajo se tenía que pegar, se tenía que publicar en físico en dos carteleras que podían ser vistas por todos los trabajadores de la compañía en dos lugares distintos, por cada sede que tuviera el empleador. Entonces, si usted tenía tres o cuatro sedes, tenía que poner las dos carteleras en físico en las tres o cuatro sedes. Con la reforma laboral se dice que nada más tienen que haber dos publicaciones en físico en la sede principal del empleador y en las demás se puede enviar virtualmente. Siempre que los trabajadores o le pueden entregar una copia física a los trabajadores que le firmen un recibido si no tiene medios magnéticos como tal o si el trabajador no accede a estos medios magnéticos. Muy importante la publicación del reglamento interno del trabajo. No es solamente que usted lo elabore, lo tenga ahí y ya. Tiene que publicarlo y tienen que haber evidencias de esa publicación porque eso es uno de los puntos que en inspección de trabajo el Ministerio del Trabajo chequea. ¿Tiene reglamento? Sí. ¿Lo publicó? Sí o no. Y podría traerle sanciones si usted teniendo un reglamento no lo publicó en debida forma. Entonces, insisto, publicación del reglamento. Entonces, procedimiento de adopción. Hago el reglamento interno de trabajo. Se lo envío a los trabajadores con una circular en la que les comunico, este va a ser el reglamento interno de trabajo de la organización. Tienen 15 días hábiles para presentar sus objeciones. Solamente pueden presentar objeciones sobre estos puntos, que hayan disposiciones que atenten contra contra la dignidad de los trabajadores, que se pongan sanciones corpóreas, que no respete los límites de las sanciones como las multas, que no sean más de la quinta parte no excedan la quinta parte del salario, o que no tenga el contenido mínimo del reglamento interno del trabajo. Si no hay objeciones dentro de esos 15 días, el reglamento se entiende publicado y comienza a regir. Si hay objeciones dentro de esos 15 días, yo tengo que darle respuesta a esas objeciones a los trabajadores
hacer las adecuaciones, ojo que dar respuesta no es aceptarlas, hacer las adecuaciones si los considero pertinentes y luego publicar el reglamento interno. ¿Cómo publico el reglamento interno del trabajo? En dos copias del reglamento interno de trabajo en carteleras en la sede principal. Si tengo más de una sede, en las demás sedes puedo enviar el reglamento interno de trabajo por correo electrónico, por la intranet, entregárselo en físico a los trabajadores, siempre que ustedes puedan dejar evidencia de que ese reglamento en efecto se publicó de la forma como se está mencionando. Ahora pasamos a recomendaciones prácticas frente a las objeciones del reglamento interno de trabajo. Si los trabajadores tienen objeciones sobre los puntos que anteriormente les dijimos, las recomendaciones son incluir en cada copia la fecha de publicación y una firma o sello de la empresa para dejar constancia de autenticidad. Es decir, dejen una constancia de autenticidad en la fecha en que ustedes publicaron el reglamento para que se vean que sí se respetaron los 15 días que se le dieron a los trabajadores para que objetaran. Entonces, muchas empresas no lo hacen. Lo mejor, envíelo por correo electrónico si lo tiene. Si no tiene correo electrónico, entonces envíelo a través de circulares, de una circular al trabajador y que le firme con su puño y letra y la fecha de recibido de la circular, porque a partir de ahí se contarán los 15 días que el reglamento estuvo disponible para que los trabajadores pudieran presentar sus objeciones. En el capítulo de horarios es fundamental señalar con precisión la hora de ingreso y salida de cada turno que maneje la empresa, ya que esto permite verificar de manera clara el cumplimiento de la jornada máxima legal. Y no solamente en cuanto a turnos, sino en cuanto a la jornada en general. Dejen especificado cuál es la jornada. Si tienen varias jornadas, déjenlo así en el reglamento interno. Si hay unos que entran porque es necesario que trabajen de noche, no sé, trabajan con comunidades en la noche, entonces dejen que su horario es nocturno y cuál es su horario de entrada. Si hay un horario que es diurno, déjenlo allí. En especial porque con los temas de reducción de jornada, esto está generando mucha conflictividad laboral. Los trabajadores comienzan a decir, es que por reglamento no estamos trabajando 44 horas, estamos trabajando 45. Es decir, que estoy trabajando una hora de más que extra. Entonces, tener mucho cuidado al momento de definir las jornadas. Antes de la publicación es indispensable verifique que su reglamento interno de trabajo cumpla con todos los contenidos obligatorios, es decir, con estos contenidos mínimos que nosotros les compartimos en estas pirámides, aquí me estoy regresando para mostrarles en estas pirámides que les dejamos aquí y que se encuentra precisado en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo y que adicionalmente debe de contener lo que les decía, los capítulos sobre el acoso laboral de la Ley 1010 del 2006 y el procedimiento disciplinario, que son dos inclusiones obligatorias que por esta ley debe de tener el reglamento interno de trabajo. Entonces, verifique que si el reglamento que usted descargó tiene todos esos capítulos y que no le hace falta ninguno de ellos porque los inspectores de trabajo también verifica que el contenido del reglamento sea el que precisamente tiene mínimamente lo que prevé el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo. Evidencia de la solicitud o objeción presentada dentro del término legal. Entonces, si le presentaron una objeción, guarde esa evidencia y la respuesta también, para que vean que usted pues esperó los 15 días, que hubo una objeción por un trabajador y que se le dio respuesta. Ya que si el trabajador objetó, es que no estoy de acuerdo con esa jornada laboral, no porque esté mal calculada, sino porque esté de acuerdo, su respuesta puede ser, ese no es uno de los puntos de objeción que establece el artículo 100, que establece el artículo, un momentico, 119 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo tanto, no se puede objetar, pero de respuesta. No es que no dé respuesta de que no es un punto de objeción. Y si es un punto de objeción que usted puede decir medianamente, puede tener razón, vamos a hacer el ajuste de respuesta, se atiende a su objeción, se hace el ajuste correspondiente en el reglamento interno de trabajo, pero tenga la constancia de esa respuesta que se está entregando. Ahora, cambios que introdujo la reforma laboral y que tienen que ver con el reglamento interno del trabajo, y con esto ya sí vamos definiendo, finalizando, el artículo 15 de la ley 2466 establece algunas obligaciones especiales para los empleadores, dentro de los que se encuentra en primer lugar
entregar licencias remuneradas para asistir a citas médicas de especialistas, licencias remuneradas para asistir a obligaciones escolares de los hijos, regula de mejor manera la grave calamidad doméstica. El artículo 17 de la Ley 2466 del 2025 establece unas prohibiciones a los empleadores, prohibición de discriminación a los trabajadores en razón de sus raza, sexo, origen étnico, orientación sexual. De hecho, ya la Corte Constitucional sacó su primera sentencia de constitucionalidad respecto de la reforma. Una parte fue declarada inexequible del artículo 17 de la Ley 2466, que contenía una expresión que para la Corte que decía que los trabajadores no podrían ser discriminados en razón de su orientación sexual a menos de que ello interfiriera en su trabajo. Para la Corte esa expresión podría llevar a que interpretarse de que sí podrían ser discriminados en el trabajo si ellos no interferían en las labores y fue declarada inexequible, pero para decirles que ya la ley, hay demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma que incluso ya están saliendo, pero ahí están las prohibiciones a los empleadores. El artículo octavo de la reforma laboral que establece cómo se debe de publicar el reglamento interno de trabajo, que como les decía cambió. Si usted tiene más de una sede, entonces nada más lo tiene que publicar físicamente en dos carteleras en su sede y en los demás lo puede hacer por otros medios virtuales. Si no tienes virtuales, entregárselo en físico a los trabajadores, siempre dejando evidencia. Ojo, esto es muy de derecho y de verdad usted puede obrar muy de buena fe, pero cuando el inspector de trabajo llega, el inspector de trabajo ama la evidencia. Entonces usted necesita mostrarle la evidencia de que en efecto hizo lo que está diciendo que hizo. El debido proceso disciplinario laboral, como les comenté, y de hecho aquí voy a introducir dos diapositivas que no están aquí de cuál es ese debido procedimiento que se debe de cumplir para que les quede de una vez o en una diapositiva que nosotros lo tenemos para que les quede a ustedes cuál es ese debido procedimiento que tiene que estar sí o sí incluido dentro de los reglamentos internos de trabajo. Así que si usted tiene un reglamento interno de trabajo ahora mismo, tiene que hacer la reforma para incluir el procedimiento disciplinario laboral a ese reglamento y que pueda cumplir con el requerimiento, porque es algo también que desde el 25 de junio de este año van a comenzar a inspeccionar a vigilar los inspectores de trabajo. Y uno de los cambios que les mencionaba muy importante, que el dominical ya no se llama trabajo dominical. Entonces, si ustedes tienen que actualizar sus reglamentos internos de trabajo con el debido proceso disciplinario, aproveche de una vez para hacer una actualización de los términos, reemplazar en donde hablaba de trabajo dominical por remuneración en días de descanso obligatorio o trabajo en días de descanso obligatorio, porque ya el trabajo, ya no, legalmente ya no existe el trabajo dominical, sino el trabajo o remuneración en días de descanso obligatorio. Aspectos prácticos del reglamento interno del trabajo. Señale con precisión lo que les decía, qué conductas están prohibidas de acuerdo con sus necesidades y la operatividad propia de sus procesos. eh, que sea muy claro porque esto le sirve para los procesos disciplinarios y auditorías, que sea comunicado para los trabajadores para que tenga validez y que lo implementen de manera correcta. No es solamente para quienes están obligados a tenerlo, no solamente tener un reglamento interno de trabajo y sí, tenerlo y listo, ni lo leímos, ni le hicimos difusión, ni se le hizo, ni se hicieron jornadas con los trabajadores para que lo conocieran, porque al final, más allá de tenerlo y cumplir con el requisito, es que cumple una funcionalidad mayor y es de que de verdad sirva para regular de mejor manera esas relaciones entre empleadores y entre trabajadores. Igual los otros aspectos prácticos, creo que a lo largo de la conversación se lo fui dando, como el tema de incluir temas que de verdad sean competen, o sea, que estén relacionados con la operatividad de ustedes como empleadores y demás, y tener en cuenta pues la redacción que quede muy clara y que no sea oscura. Bueno, esto era lo que les queríamos compartir. Esta presentación se las vamos a compartir a través de la Fundación Pro Bono. Muchas gracias por el espacio, por participar. Estamos muy atentos a si tienen dudas, inquietudes, poder resolverlas y espero que de verdad este espacio sea de su ayuda para su actualización y para cumplir con la normativa laboral de la labor tan bonita que ustedes hacen, pero que a la vez también son empleadores y que pues tienen que cumplir con la normativa laboral colombiana en su calidad de empleadores de estas personas que sirven a las demás personas. Muchas gracias. Juan Miguel, muchísimas gracias por toda tu intervención.
Muy clara tu explicación, mencionarle a las personas asistentes que sabemos que este es un tema que puede generar muchas dudas y lo mejor es contar con un abogado que pueda asesorarles. Por eso, si ustedes tienen dudas o quisieran llevar una asesoría a largo plazo, pueden solicitar un abogado de forma gratuita, solicitándolo por medio de nuestra página web www.probono.org.co, llenando el formulario de solicitud de apoyo legal. Así en las próximas semanas les contactaremos para buscar brindarles la asesoría de un abogado. Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación, Juan Miguel. Muchísimas gracias a los participantes de este espacio también.